una manera, como un diálogo de entrada, un diálogo de saludo, podría ser Rimay Kuyay, Chasqui Kuyay. Imaynaya kashanki, Walejla kashani, Kanri, Ñoqapis chañallataq. ¿Ari? Ari. Ari. ¿Alguna duda, ñaña, con esos saludos? No. Bien. Entonces, revisión se dice Yuyari. Hicimos memoria de los saludos. Uk, Iskay, Kinsa, Tawa, Pishko, Sokna, Honchis, Pusa, Hiskon, Chunka. ¿Sí? Hay que recordar, hacer la gutural cuando es Q, Pishko, y hacer la explosiva, Hiskon, que es cuando lleva la tilde, y hacer también las aspiradas, que es cuando lleva la H. Pish, no digo pi, digo pishka, como si fuese un susurro, como un aire en el medio. Si el número termina en consonante, vas a agregar dos sufijos. Vas a agregar el ni y el yo. El número canchis, que termina en consonante, le vas a agregar el canchis ni yo. Entonces, por ejemplo, si yo digo tawa chunca canchis ni yo, ahí tenemos. Porque el tawa chunca era 40, el canchis es 7, pero al agregarle el ni yo, lo que vos estás diciendo es que ese canchis pertenece al tawa chunca. Porque el ni es el sufijo que se pone en C más 0 le llaman. Porque es solo para sonoridad, no tiene otra función. Y el yo indica la posesión, porque no existe el verbo tener en hecho. Entonces la posesión se marca por el yo es un sufijo que marca posesión. Entonces a vos te queda tawa chunca canchis ni 47. Ahora vamos a ver qué pasa con los números que terminan en vocal. Los números que terminan en vocal se le agrega el dios nada. Por ejemplo, tawa, que termina en a, que es 4. Tawayo. Y ahí le agregamos sí la otra parte. Tawa chunca tawayo. 44. Entonces, si el número termina en consonante, le agregamos dos sufijos, ni yo. Si el número termina en vocal, el sufijo yo. Ajá.